Y aquí llegamos, de la tierra más linda que hizo papito Dios mío. ¡Ahí va! Buenos días, bienvenidos una vez más a su clase. Hoy, en este nuevo día que el Señor nos permite vivir, comenzamos nuestra clase de sociales y les doy la gran bienvenida a esta su nueva clase del día de hoy. Hoy estaremos hablando de un tema súper importante sobre nuestra tierra. ¡Sí, nuestra tierra! Hoy vamos a hablar de todo lo que Papito Dios nos permite recibir día a día. Y por eso, desde que comenzó nuestra historia hace mucho tiempo, hasta el día de hoy, entonces por eso te invito para que estés súper atento y me acompañes a hablar acerca de los periodos de la historia de Colombia. Hoy vamos a hablar de ese tema muy importante y necesito que estés muy atento. Por eso te voy a invitar para que de manera muy juiciosa vayas tomando tu cuaderno. Sí, tomas tu cuaderno, escribe la fecha del día de hoy. Entonces, escribe la fecha, sí. Luego, escribes el tema que serían los periodos de Colombia. ¿Listo? Eso vamos a escribir. Y luego vas a empezar a escribir todo lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hablar de 5 periodos de la historia de Colombia. Entonces cada uno va a estar ahí en el video. Lo vamos a estar observando. Ustedes me van a acompañar a observar este video y vamos a mirar todo acerca de los periodos de Colombia. Por eso te invito para que estés atento, vayas escribiendo lo más importante y te calificaré eso en la próxima clase. No te olvides que cada clase tiene una nota. Por eso al final te voy a dejar una pregunta para que me resuelvas. ¿Listo? Es una nota muy sencilla. La pregunta va a ser la siguiente: ¿cuál de los periodos fue el que más te gustó? Eso. ¿Y por qué? ¿Listo? Entonces un ejemplo, profe, a mí me gustó el periodo precolombino. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué le gustó? No, profe, a mí me gustó el periodo tal. ¿Por qué le gustó? ¿Listo? Entonces te voy a invitar para que en este momento me acompañes para que se abran los telones y podamos ver la siguiente película sobre los 5 periodos de la historia de Colombia. Y ahí van. ¡Rueda la película!
a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guanahaní, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? La condición de colonia. Desde el siglo XVI hasta principios del XIX, nuestro territorio dependió de la monarquía española y de una compleja organización que regulaba las relaciones entre los individuos y la corona. Esta dictaba leyes y administraba las colonias ultramarinas. El sistema estaba a cargo de distintas instituciones y funcionarios subordinados al rey, máxima autoridad del Imperio Español y dueño de los distintos territorios coloniales. Fue así como en un tiempo relativamente corto, en las regiones americanas sometidas se fundaron ciudades y fuertes militares, que actuaron como espacios de difusión de la cultura hispana. A medida que avanzaba la conquista, se estrechaban los lazos de dependencia de América con España, los que terminaron abarcando todos los ámbitos de la vida social. La cultura americana se modificó de manera definitiva con la difusión del idioma español y de la religión católica. La economía americana se reorientó hacia las necesidades españolas y se generaron nuevas formas de relaciones laborales. Se reorganizó la estructura social y parte importante de la vida cotidiana, especialmente de los espacios más hispanizados, adoptó costumbres y modas europeas.
No obstante esta estrecha dependencia, el poder efectivo de la monarquía hispana no se hizo sentir de igual manera en todo el territorio americano. En muchos casos, los controles políticos, sociales y económicos aplicados al conjunto de las colonias ultramarinas no resultaron del todo eficaces. Esta situación se vio acentuada en aquellos territorios considerados problemáticos, como por ejemplo el chileno y el guatemalteco, en donde los funcionarios imperiales no lograron consolidar su autoridad. Lo anterior produjo un vacío institucional que fue progresivamente aprovechado por los grupos locales, quienes instauraron un poder económico y social que logró funcionar en paralelo al estatal. Hoy te explicaré el mestizaje y las castas. A pesar de las prohibiciones legales desde el inicio de la colonia, los españoles empezaron a tener hijos con mujeres indígenas. Con el tiempo, la población negra también se mezcló con los indígenas y españoles, surgiendo así el mestizaje. El proceso de mestizaje fue visto con preocupación por la administración colonial, que consideraba que estas mezclas raciales producían personas ociosas y conflictivas. El mestizaje es la mezcla o cruce racial que se dio entre españoles, indígenas y la población negra. Las castas son los nuevos grupos sociales que surgieron del mestizaje o cruce entre españoles, indígenas y negros. Son ejemplos de castas. 1. Los mestizos, hijos de españoles más indígenas. 2. Los mulatos, cruce de españoles más negros. 3. Los zambos, mezcla de indígenas y negros. Cabe resaltar que al inicio de la colonia, la población española fue sobre todo masculina. En tal sentido, había una mujer por cada 10 hombres. Eso explica en parte el proceso del mestizaje, producto de la unión de varones hispanos con mujeres indígenas. La tierra. Todo comienza en España con Cristóbal Colón, un noble explorador que salió con sus 3 embarcaciones llamadas La Niña, La Pinta y la Santa María, en búsqueda de una nueva ruta hacia la India. Pero no fue así. Resulta que por error descubrió América. Con el tiempo, Cristóbal y los otros españoles empezaron a traer esclavos de África para explotar la tierra, para sacar oro, plata y otros recursos naturales. Pero no solo hicieron eso, también se apoderaron de las tierras y ejercieron su poder sobre las personas que vivían allí. A esto le llamamos colonizar. Los españoles empezaron a nombrar las tierras del nuevo reino de Granada, que es como se llamaba antes nuestro país, y fue desde allí que los españoles se convirtieron en los gobernantes de América. Debido al aumento de impuestos en los productos por parte de España... Alto ahí, cerebrito. ¿Qué son los impuestos? Es la cantidad de dinero que hay que pagar al gobierno para contribuir al desarrollo del país. Retomemos. El edicto que ordenaba el aumento de impuestos fue leído y roto frente a todo el pueblo por Manuela Beltrán, una vendedora de tabaco que estaba furiosa por dicho aumento, lo cual causó una gran revolución en los criollos. Pero espera, ¿quiénes son los criollos? Ellos son los hijos de los españoles nacidos en América. Y entre ellos, gracias a lo que hizo Manuela Beltrán, se formó un grupo llamado Los Comuneros, que eran las personas que más luchaban contra los abusos de los españoles. Este grupo revolucionario llegó a un acuerdo con los españoles, pero resulta que los españoles les mintieron y asesinaron cruelmente a los líderes. Antonio Villavicencio, delegado de España, venía a imponer la autoridad de su gobierno, y como los criollos se enteraron de esto, crearon un plan para dar inicio a la revolución.
Este plan consistía en hacerle un banquete de bienvenida a Antonio Villavicencio, decorando la mesa con un florero de la tienda del español González Llorente. Pero los criollos sabían que Llorente no les iba a prestar el florero por el simple hecho de ser criollos, lo cual causaría la furia del pueblo. Dicho plan decidieron hacerlo el 20 de julio de 1810. Tal y como lo esperaban los criollos, Llorente no les quiso prestar el florero, lo cual generó gran disgusto y revuelta en la gente que ya estaba cansada de los españoles. Y allí, el mismo 20 de julio de 1810, a las 6 de la tarde, se dio el grito de la independencia y se constituyó la nueva Acta de Independencia. Pero no todo terminó ese día, pues hubo 9 años más de enfrentamientos con los españoles y todo terminó al fin el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde se reafirmó la independencia del país. Después del grito de independencia del 20 de julio de 1810, España envió al virrey Juan Sámano para reconquistar Suramérica. Durante este tiempo se constituyó el Ejército Patriota, el cual era liderado por Simón Bolívar, el general Francisco de Paula Santander y Juan José Rondón con sus 14 jinetes. También contaban con más de 2.000 soldados dispuestos a luchar por su patria. Y por otra parte estaba el Ejército Realista Español, a cargo de José María Barreiro, también con más de 2.000 soldados. Esta fue la ruta que consolidó la independencia de Colombia. El primer encuentro con las tropas españolas fue en Paya, donde los patriotas obtuvieron su primera victoria sobre un pequeño grupo de realistas. Después de Paya, el ejército patriota se dirige al pantano de Vargas. En este punto se produce el encuentro más sangriento entre los dos ejércitos, que se enfrentaron por varias horas. Allí, Simón Bolívar se ve en una situación difícil, por lo que el ejército patriota se disponía a retirarse. Pero llegó Juan José Rondón con sus 14 jinetes y animó a Simón Bolívar a continuar la batalla. ¡Salve usted la patria!, gritó Simón Bolívar, y así Rondón y sus jinetes se lanzaron hacia los españoles y lograron dispersarlos. Barreiro, al ver que estaba rodeado, decidió regresar a Santa Fe para informar al virrey de la situación. Pero gracias a la astucia de Simón Bolívar, durante la noche el ejército patriota logró avanzar y alcanzar a los realistas. Al otro día, el 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, mientras los realistas almorzaban, el ejército patriota los tomó por sorpresa. Allí lograron dividir al ejército realista. El general Santander obligó a cruzar el puente de Boyacá a la mitad de los realistas, y de la otra mitad se encargó Rondón y sus 14 jinetes. Todas las acciones estaban dirigidas por Simón Bolívar, quien se encontraba en lo más alto de Tunja. Allí veía todo lo ocurrido e iba dando instrucciones claras para poder derrotar al ejército español. Después de pocas horas de lucha, el ejército patriota logró finalmente capturar a Barreiro, y el ejército español se dio por vencido. Toda esta batalla reafirmó la independencia de Colombia y sirvió para promover la independencia de varios países de Sudamérica. ¡Se acabó! La película espectacular, ¿verdad? 5 periodos de la historia de Colombia. Uy, sí aprendimos muchísimo el día de hoy. Entonces, ¿tú qué me acompañaste a ver la película que pasó anteriormente? Entonces te invito para que en tu cuaderno recuerda que debiste haber escrito todo lo que vimos en la película. Si por algún motivo no lo escribiste, entonces por favor devuélvete en el video, sí, devuélvete en el video y lo vas a escribir. Recuerda de escribir, responder a la pregunta, ¿listo? Recuerda que esa pregunta tiene nota, ¿listo? Entonces voy a trabajar hoy 2 notas. La número 1 será escribir en el cuaderno y la nota número 2 será que me respondas esta pregunta. Esa pregunta está abierta durante una semana. O sea que tienes una semana para responder la pregunta. Y la pregunta es muy sencilla, recuerda. La pregunta es, ¿cuál de los periodos fue el que más te gustó y por qué? Recuerda que tienes 100 en tu nota. Si lo resuelves, entonces tendríamos hoy 100, ¿listo? Entonces, Dios te bendiga, nos vemos en una próxima clase, espero te haya gustado muchísimo y haya sido de gran bendición. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Bendiciones! Y aquí llegamos, de la tierra más linda que hizo papito Dios mío. ¡Ahí va!